Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la segunda edición de 6 de Noticias, después de este fin de semana súper largo. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Información meteorológica, Sí. Rige una alerta para el centro y el norte de la provincia de Santa Fe por tormentas fuertes, y esto tiene que ver con, obviamente, que la noticia de toda la jornada fue la alta temperatura. Hizo mucho calor durante la tarde y existe la posibilidad de estas tormentas que van a inestabilizar, obviamente, el clima por esta noche, mañana y hasta el miércoles. Claro, y fue bajando la presión. Según el Servicio Meteorológico Nacional, entre la noche de hoy y la madrugada se estarían dando las tormentas más fuertes, después irían mejorando las condiciones climáticas y bajaría un poco la temperatura de este veranito, como se le llamó, o con temperaturas de primavera, como hubo durante este fin de semana y en los últimos días en la ciudad de Santa Fe, tras el crudo invierno bastante anticipado que tuvimos en la zona. Tenemos muchos temas para compartir, les proponemos compartir los temas del día. Vamos a hablar del paro docente anunciado y votado en el día de hoy por parte de la Asamblea de AMSAFE de 24 horas para el martes de la próxima semana y otro más por 24 horas para el 2 de septiembre. Esto en concordancia también con un plan de lucha a nivel nacional. La docencia privada también está analizando plegarse a esta medida de fuerza. El pedido, la reapertura de las discusiones salariales. Después de los allanamientos y las detenciones por la Dirección de Trata de Personas, aquí en la zona del microcentro se realizó la audiencia de prisión preventiva. Los dueños de los dos locales, el de San Martín al 2700 y el de Lisandro de la Torre y 25 de Mayo, quedaron con prisión preventiva. La causa sigue y vamos a estar hablando en el programa de trata de personas, fundamentalmente por el acceso a la justicia de aquellos que son víctimas, de aquellos que muchas veces no encuentran por sí solos el camino para accionar judicialmente. En un caso de trata de personas, el Centro de Asistencia Judicial que funciona en la provincia fue aceptado para formar parte de la querella. En minutos va a estar con nosotros una de las representantes de este centro que va a accionar legalmente y nos va a contar cuál es el rol que tiene específicamente esta alternativa del Ejecutivo para accionar judicialmente. Vamos a hablar de empleo también durante el programa porque se conocieron los datos del Observatorio Laboral de la provincia de Santa Fe que realiza el Ministerio de Trabajo a partir de las altas y bajas que se dan en organismos nacionales, como es el caso de AFIP y también del Ministerio de Trabajo de la provincia. Si bien hubo datos negativos en el segundo trimestre de este año, impacta mucho la baja de puestos en la construcción en el sur provincial. El primer semestre termina con algunos datos positivos. ¿Cuál es el análisis que realizan desde la provincia? Vamos a contar con la palabra del ministro de Trabajo, Julio Genesini. Tienen que renovar la licencia de conducir. Sepan que rigen nuevos requisitos para poder realizar este trámite. Ustedes se acordarán de este curso que había que hacer en forma presencial. Bueno, ahora se puede hacer a través de una página web con todos los detalles en 10 módulos. En minutos vamos a estar compartiendo la palabra del secretario de Control de la municipalidad porque obviamente esto trajo muchísimas consultas en el centro que expende las licencias de conducir aquí en Santa Fe. Se lo veníamos planteando, el reclamo de los gremios por actualización salarial podía desencadenar en medidas de protesta, en medidas de acción directa. En la tarde de hoy, AMSAFE decidió ponerle
2 paros de 24 horas cada uno para poder movilizar a Buenos Aires, porque el reclamo no es solamente al gobierno de Lifchit, sino también a nivel nacional. El primer paro va a ser el martes de la próxima semana y el otro planteado para el día 2 de septiembre, conjunto con la CETERA, con la CTA también, que vienen reclamando contra el gobierno nacional. Tras la votación de esta tarde, esto decía José Testoni. Hemos resuelto un plan de lucha que se va a completar la definición con el Congreso de mañana de la CETERA, pero que en principio nuestros congresales van a llevar a la CETERA un paro de 24 horas el día 24 de agosto, justamente por reclamos nacionales y provinciales que están absolutamente en sintonía, y un paro también el 2 de septiembre en ocasión de la realización del cierre de la marcha federal que está organizando la CTA con un acto en Plaza de Mayo. Por lo tanto, hemos resuelto 2 paros de 24 horas que vamos a llevar al Congreso de CETERA y esperamos que haya coincidencia a nivel nacional para concretar nuestra medida a nivel local. ¿El reclamo es la reapertura de la paritaria para discutir cuestiones salariales o otros temas que aún quedaron pendientes también? Nosotros, obviamente, lo que queremos es abrir la paritaria nacional por muchos temas pendientes y también por lo salarial, y a nivel provincial la paritaria está abierta, estamos discutiendo muchísimos temas, pero las declaraciones tanto de la ministra como de algunas otras autoridades de gobierno de no abrir la discusión salarial porque supuestamente la paritaria era por todo el año son inexactas. Nosotros no firmamos paritarias por todo el año, lo que se firmó es una propuesta de incremento que se liquidaban 2 cuotas, ya se liquidaron y a todo, bueno, es obvio que este año va a ser un año muy perjudicial para los trabajadores si es que no se reabren las paritarias, porque el estimado de incremento de precios al consumidor, y de tanto canasta básica como canasta familiar, es de entre un 43 y un 46%. Nosotros esto lo sostenemos sobre nuestro propio centro de estudio, que Cifra, que conduce Basualdo en la CTA Nacional, y bueno, al haber cerrado por el 35 vamos a quedar 10 puntos por debajo, digamos, ¿no? Al cerrar el año. Por lo tanto, creemos que se tiene que reabrir paritaria, se tienen que empezar a conversar estos temas, reconocer el problema y buscar soluciones. Y el problema sigue siendo eso, la inflación y cómo esto impacta en el poder adquisitivo de los trabajadores. Por eso decíamos que desde el gremio que nuclea a los docentes privados también hay una postura de acompañamiento. Habrá que ver si esto se plasma o no en medidas de paro. Esto lo están decidiendo entre el día de hoy y mañana las 2 seccionales Santa Fe y Rosario. Nosotros la semana pasada, ambas seccionales del SADOP de la provincia, hicimos reuniones de delegados, estuvimos conversando con los compañeros, la necesidad obviamente de la reapertura de la paritaria salarial. Creemos que tenemos que volver a discutir los números que vimos en marzo, porque en ese momento no preveíamos, por ejemplo, el tema el aumento de las tarifas. Además de que realmente el poder adquisitivo del salario se ha perdido estrepitosamente. Nosotros estamos planteando entre hoy y mañana la consulta con los delegados, y entre jueves y viernes vamos a resolver conjuntamente con la seccional Rosario un plan de acción que seguramente tendrá previstas medidas de acción directa y que obviamente haremos con los compañeros de la docencia oficial. Seguramente el conflicto va a ser nacional porque hay varias provincias que no terminaron acuerdos paritarios, hay otras que tienen incumplimiento de acuerdos paritarios y otras que están pidiendo la reapertura de la paritaria, como la provincia de Santa Fe. Seguramente va a ser un conflicto nacional, seguramente va a ser un paro, va a haber movilizaciones y paros a nivel nacional, independientemente de lo que haga también cada provincia. Nosotros hemos pedido la reapertura de la paritaria y tanto el gobernador como la ministra de Educación han contestado en los medios de comunicación, no lo han hecho formalmente en el ámbito que corresponde, que es el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, nosotros queremos sentarnos con ellos para que expliciten la situación y digan qué es lo que tienen para responder al planteo. Se habla de medidas de fuerza ya a fines de agosto y principios de septiembre. Va a ser seguramente un conflicto que no va a durar poco tiempo, porque, digamos, mientras no los gobiernos provinciales y el gobierno nacional no reabra la paritaria para discutir nuevamente salarios, esto puede llegar a extenderse. Esperemos que no, obviamente, pero entendemos que no son los tiempos del inicio del ciclo lectivo, que por lo general siempre son tiempos que se apuran más
para que comiencen las clases. Esta vez nos parece que el conflicto va a ser más complejo, seguramente, y bueno, lo intentaremos llevar adelante con lo que planteen los compañeros en las escuelas, con lo que quieran hacer, obviamente, los docentes, según haya voluntad política o no de los gobiernos provinciales y del nacional. Obviamente cuando haya una definición concreta por parte de SADOP se lo vamos a estar informando, porque lo importante es saber si los chicos van o no a tener clases en los establecimientos educativos. Vamos a hablar de empleo. Como decíamos, se conocieron algunos datos del Centro de Observatorio Laboral de la provincia de Santa Fe. Hablan de un segundo trimestre, comparándolo con el mismo periodo del año 2015, donde se perdieron algunos puestos de trabajo. En total fueron 1.686 en toda la provincia, en un universo que supera los 490.000 empleos registrados. Acá hablamos de empleos registrados. No de lo informal, sino de aquellos que obviamente para hacer una obra en construcción necesita tener todos los trabajadores básicamente anotados, inscriptos y con los aportes correspondientes. No solamente una obra en construcción. Me refiero a la obra en construcción porque quizás es lo que mencionábamos, lo más sensible, y es donde primero impacta, digamos, la recesión o la falta de trabajo. Según los datos de este segundo trimestre, en Rosario sí se ha dado una pérdida importante de puestos de trabajo en el área de la construcción, pero no en Santa Fe, donde sí han crecido. Esto hay unas diferencias bastante notables. La construcción, según estos datos, tuvo en el segundo trimestre de este año 6,1% menos de empleo, más de 2.000 puestos de trabajo se han perdido. La mayoría, como decíamos, en Rosario, no tanto aquí en la ciudad o en el Gran Santa Fe. ¿Cuál era el análisis que están realizando desde el Ministerio de Trabajo y algunos otros datos que nos aportaban la tarde de hoy el ministro Julio Genesini? Sí, si tomamos el semestre, bueno, hubo un crecimiento del empleo registrado, que en general comprende alrededor del 70% del empleo privado de la provincia. Y lo que sí es que se advierte en el segundo trimestre, a partir de mayo y junio, una caída del empleo registrado, y eso termina dando un número negativo, es decir, de 0,3 puntos, digamos. Y bueno, eso no nos configura, digamos, una realidad que habrá que ir siguiendo y viendo cómo evoluciona en estos meses. Un poco la variación es distinta conforme al lugar geográfico, a la actividad, al volumen de las empresas. Por ejemplo, bueno, las microempresas, es decir, 5 trabajadores o menos, que son el 76% de las empresas de la provincia y que tienen un 15% del empleo registrado, bueno, tuvieron una caída de 2 puntos. Un poco las medianas recuperan un poco, digamos, tienen una tasa positiva. En el Gran Santa Fe el empleo registrado creció un poquito más de 3 puntos. Fundamentalmente, bueno, hay que destacar que la construcción también tuvo signo positivo, alrededor de 10% en este trimestre. En el anterior tuvo algo de alrededor de 7%, es decir, fundamentalmente al influjo de la obra pública ha crecido el sector de la construcción. El Gran Rosario tuvo una caída de 1,4 del empleo registrado. Allí también se registra en la construcción una caída de alrededor de 10 puntos, un poquito menos, y allí se explica fundamentalmente por una desaceleración de las obras civiles, obras privadas, como le decimos, bueno, lo cual configura un panorama que merece ir analizando y siguiendo con atención, y también tenemos una situación donde ha habido un incremento bastante importante. En el primer semestre se duplicaron la cantidad de procedimientos preventivos de crisis y en general se hicieron acuerdos. Quiero aclarar que allí, bueno, se buscan alternativas en el Ministerio de Trabajo en conjunto con los empleadores y los sindicatos para ir sorteando estas situaciones críticas sobre la base de algunos acuerdos que por ahí pueden implicar alguna suspensión de un turno, algún cambio en la modalidad de pago de las remuneraciones, distintas alternativas
que contemplan la ley, pero hasta ahora en general se han logrado, digamos, contener los puestos de trabajo. Bueno, siempre que se habla de contener los puestos de trabajo, se habla de la calificación que tiene el trabajador, aquel que va a solicitar un empleo o aquel que está funcionando dentro de una industria o de un emprendimiento, una pyme. Cuanto más calificado es, más potencialidades tiene, más posibilidades tiene de continuar con el empleo. Por eso siempre es importante estas escuelas que capacitan y que incluso aquí en la ciudad funcionan varias, para poder brindar una puerta a aquellos que están en búsqueda del empleo para darles mayores posibilidades. En el día de hoy se realizó una recorrida por parte de funcionarios municipales en una de estas instituciones que funciona en el barrio Coronel Dorrego. La idea es darle las herramientas para que ellos después, con acompañamiento también de las escuelas de trabajo, puedan tener un desarrollo autónomo y una inserción laboral real y sustentable. Esto lo pueden hacer en relación de dependencia, como hay hoy un montón de empresas que ya confían en el programa y más de 100 chicos haciendo entrenamientos en el sector privado, pero también a través del programa de empleo independiente le permitimos poder obtener una ayuda económica para poder montar su propio emprendimiento, que puede ser individual o en grupo, así que seguramente en las próximas semanas vamos a estar empezando a trabajar los proyectos concretos para que ellos puedan armar su propio taller de herrería y contarles cómo sigue. Lo importante de esto es que ellos también participan de la Escuela de Trabajo del Coronel Dorrego, por lo tanto tienen contacto permanente con las orientadoras y se trata de trabajar otras cuestiones que no tengan que ver solamente con la inserción laboral, sino con la finalización de los estudios, actividades deportivas, culturales, que es la idea, un enfoque integral para los jóvenes. ¿Y cómo pueden hacer los jóvenes para acercarse a aquellos que quieran? Nosotros estamos hoy funcionando como escuela de trabajo en el alero de Coronel Dorrego, así que los invitamos todos los días de 8 a 6 de la tarde. Después estamos en el SIC de Facundo Subiría, en Facundo Subiría el 8200, también con una oficina de empleo, todos los días de 8 a 6 de la tarde también. En La Tablada, en el Polideportivo, para todos los jóvenes del noroeste de la ciudad. En el predio ferial municipal, que tenemos la oficina central de la oficina de empleo. Y este mediodía se realizó el cacerolazo por parte de los familiares de víctimas de homicidio en la ciudad de Santa Fe, quienes concentraron en Plaza de Mayo como estaba establecido y luego se movilizaron hacia el Ministerio de Seguridad con la consigna "Todos somos víctimas". Ese fue el lema y un poco reflejar lo que vemos. Nos están matando, no queremos vivir tranquilos, necesitamos poder caminar por el barrio sin sufrir arrebatos ni asaltos. Bueno, estos fueron los carteles y lo que mencionamos siempre. La demanda de seguridad está generalizada, pero una vez que se realizan este tipo de concentraciones, de protesta, de marchas, no se refleja en la cantidad de gente que participa, más allá de aquellos que, como bien mencionamos, han sido víctimas o han sufrido el drama en carne propia. La participación siempre es bastante más reducida. Se trasladaron al ministerio y allí fueron recibidos por el ministro Puyaro y también por Amaya, quien está a cargo ahora de la policía en reemplazo del comisario Brucci, que está de licencia por otras cuestiones, por otras investigaciones a cargo. Hablamos de esto porque obviamente muchos de los familiares que pasan por esta situación traumática de la pérdida de un ser querido y que no encuentran a veces el camino para poder accionar judicialmente, recurren a instituciones como esta para tratar de orientarse sobre cuál es el camino, cómo se debe actuar, cómo se debe seguir la causa, de qué manera uno puede ser querellante. Bueno, en el próximo bloque le vamos a estar contando cuál es el rol que tiene el Centro de Asistencia Judicial aquí en la provincia de Santa Fe, de qué manera aquellos que pasaron por esta situación pueden orientarse para tener una participación, poder consultar el expediente, ser
parte del expediente judicial. Sin ir más lejos, tuvieron una importante participación en el caso de González Montaner, joven, sí, asesinado en la Recoleta, que era seguridad en uno de los boliches y por el cual se le aumentó a la pena a Quique Leiva, integrante de la barra de Colón. Bueno, el Centro de Asistencia Judicial ofició de querellante acompañando a la familia, por eso vamos a conocer cómo es el trabajo de este organismo que depende del Ministerio de Justicia de la provincia. Primera pausa, nos vamos al corte con el micro de UPCN. UPCN Conecta. Tercer Encuentro Provincial de la Juventud Sindical de UPCN. Más de 240 jóvenes pertenecientes a la administración pública de diferentes localidades de la provincia intercambiaron experiencias y realizaron una interesante capacitación. Hoy 12 de agosto es el tercer encuentro consecutivo de jóvenes empleados públicos provinciales. La verdad que veo muchísimas caras nuevas, eso está muy bueno, habla muy bien de por ahí un compromiso generacional que antes no se daba y hoy lo estamos plasmando. Personalmente me entusiasma mucho. Solamente quiero reiterar las bienvenidas y el agradecimiento. Porque el sindicalismo, una organización sindical es una construcción colectiva. Es decir, no basta solo con una comisión directiva. Es de hecho ni siquiera trascendente si no tuviéramos, por ejemplo, un cuerpo de delegados. UPCN tiene un cuerpo de delegados de más de 3.500 compañeros, que son los que posibilitan, en definitiva, que la problemática de los trabajadores termine finalmente en una mesa de paritaria. Si no, no habría, nadie podría creer que un tipo solo o un grupo de personas puedan abarcar la problemática de 40.000 compañeros empleados públicos. No se entendería, no se entiende, si no es a través de una construcción colectiva. En definitiva, compañeros, un poquito de repaso de lo que es nuestra organización, de cuáles son nuestros valores, para que ustedes lo puedan transmitir y para dónde vamos y para dónde caminamos. La mirada nuestra es siempre al resguardo y al futuro de los derechos de los compañeros. Y siempre planteamos nuevos objetivos. Y ahí es donde podemos estar juntos, donde ustedes pueden decir, loco, nos está faltando esto, podemos lograr aquello. Hay cosas que no son fáciles, ¿no? Un hecho gremial. Logramos la conformación de la subrogancia. 3 años tuvimos. Y son 1.200 compañeros que hoy tienen estabilidad en la función que están cumpliendo, en el trabajo que están haciendo, gracias a una gestión gremial. 3 años. Lo logramos de un día para otro. Pero hoy se logró. Hoy sacamos el acta de comenzamos la comisión técnica, está ratificada por la Comisión Paritaria Central y ese derecho a ese compañero no se lo quita a nadie. Y eso lo logró UPCN. Fuimos sede del Encuentro Nacional de Coros de Música Popular. Tuvimos el placer de recibir en nuestra casa agrupaciones corales de todo el país en el 17º Santa Fe Coral. El evento fue declarado de interés cultural provincial. UPCN. Trabajamos por lo mismo que vos.